Les voy a pedir a todos que vayamos a 1 Corintios capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 10 al 17. Estaremos desarrollando este texto de la palabra de Dios en el día de hoy. 1 Corintios 1, 10 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Acuérdense que aquí hay que traer Biblia. En esta iglesia usamos la Biblia. No seríamos una iglesia bíblica si no trajéramos Biblia, ¿no? Si no manejáramos, si no enseñáramos la Biblia. Algunos usan tablets y todo eso. Yo les recuerdo algo, para favor le pido a los papás que no le suelten a sus hijos adolescentes un celular ahorita porque se van a distraer. Y se puede usar el celular o la tablet, aunque yo les sugiero que lo ideal es que usted tenga una Biblia impresa. Creo que sería lo mejor. Pero por favor no se vaya a distraer, ¿sí? Usted no vino aquí a distraerse, vino a escuchar la palabra de Dios y a adorar a Dios. Gracias. Si no es así, pues no sé a qué vino. ¿Listo, hermanos? No es un regaño, es una recomendación. 1 Corintios 1, 10 al 17 dice de la siguiente manera: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros se ha bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si ha bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por favor, lean voz fuerte ustedes el versículo 10 ahora. Amados hermanos, el título de la enseñanza de hoy es: La iglesia fue creada para estar unida. La iglesia fue creada para la unidad. Cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de un ente ni de una corporación, estoy hablando de la gente que es de Cristo, de los nacidos de nuevo, de los que han confiado en Jesucristo, como espero que sea su caso. Así que si usted es la iglesia, usted fue creado, usted fue diseñado por Dios para que ande en unidad, no disgregado. No de una forma individualista, sino de una forma corporativa, perteneciendo realmente al cuerpo del Señor. Hermanos, para entender la unidad, primero tenemos que entender el hecho de algo que nos está diciendo también Pablo acá, y es que Cristo murió y resucitó para formar un pueblo, una iglesia, su iglesia. La iglesia no fue un plan B o algo que Dios inventó en el camino. La iglesia, como lo veíamos esta mañana en la enseñanza, es la reunión, la agrupación, la unión estrecha de aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, predestinados en Cristo para salvación. Y si nosotros no somos una casualidad, y si la iglesia no es una opción, entonces la unidad es un mandato del Señor. Y estamos en la serie acerca de ser iglesia, de aprender a ser iglesia. Y ese tema es puntual. Nosotros necesitamos estar unidos, ¿sí? Mire que la unidad que usted tiene con los cristianos es una unidad eterna, ¿no? Uno ve los muchachos cuando se casan, yo me casé también. La mayoría de ustedes se han casado y los que no se van a casar, yo lo declaro. Es por molestar, ¿no? Pero no, sí se van a casar. Y uno hace un pacto con Dios, con su esposa y su esposo, de estar unidos temporalmente. ¿Y cómo es temporalmente? Hasta que la muerte los separe. Pero mire que la unidad que usted tiene con el cuerpo de Cristo es ¿qué? Eterna. No tiene fin. Hay un vínculo, no de sangre, sino un vínculo espiritual. ¿Y cómo es confirmada ese vínculo espiritual que hay entre los cristianos? Entre los verdaderos cristianos.
es que el Espíritu Santo mora en ellos, vive en ellos. Nada más ni nada menos. No es ni siquiera un certificado o algo que usted firme. No. Es la morada del Espíritu de Dios en su vida. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú eres parte de la iglesia y es tu deber estar unido de una manera práctica a la iglesia del Señor. Así que Cristo no murió y resucitó para hacer una cantidad de individuos disgregados, sino una unidad de creyentes que practican en amor la vida en comunidad. Eso le cuesta mucho a las personas. Hoy la mentalidad de muchos lugares que se dicen ser iglesias cristianas es una mentalidad de multitudes. No tengo nada en contra de que se gane mucha gente para Cristo, si es que verdaderamente se gana para Cristo, pero una iglesia no es un lugar donde agolpamos una cantidad de gente de que ni siquiera sabemos cómo se llaman, ni sabemos cómo viven. Algunos de ustedes se pueden haber extrañado hoy que yo haya dicho, primero necesitamos conocerlo para participar de la mesa del Señor, hermano, porque eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros necesitamos saber si usted es creyente o no lo es. Necesitamos ver su fruto. Necesitamos saber, porque hoy todo el mundo se dice ser cristiano. Interesante es que algo que prueba que verdaderamente no son cristianos es que a ellos les fascina ir a lugares donde se sienten parte de una multitud, pero realmente nunca tienen una unidad práctica con esas personas. Y no la puedo entender porque simplemente sus iglesias tampoco propician eso, porque estoy desafortunadamente convencido de que muchas de estas iglesias no lo son realmente delante de Dios. Así que Él nos ha dado una gracia salvadora, un mismo espíritu a nosotros, un mismo corazón, un nuevo nacimiento, para que nos agrupemos, para que seamos una comunidad de amor y para que nos unamos a iglesias bíblicamente establecidas, ¿sí? Iglesias donde se sigan los principios de la palabra de Dios, incluso en su organización, donde hayan pastores, un cuerpo de pastores, un cuerpo de diáconos, donde haya un grupo de miembros, de personas que realmente estén unidas a la congregación. Y vuelvo y les repito, no estoy hablando de papeles ni de cursos, estoy hablando de gente que realmente se identifica, que es parte de esa iglesia, ¿sí? Y que juntos han hecho un acuerdo en amor de ayudarse a ser santificados y a ser usados por Dios para que entre todos lleguemos a esa meta perfecta que cuál es en la vida cristiana, llegar a ser como Cristo. Entonces usted debe estar unido allí porque allí usted practica la unidad. Usted no puede practicar la unidad si no pertenece a una congregación y especialmente una congregación bíblica, bien establecida. El propósito de las iglesias es que Cristo se ha formado en nosotros, no dar clases de motivación ni de desarrollo personal, sino más bien cada vez que venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, estamos muriendo un poquito a nosotros. Ese es mi anhelo, que cada vez que escuchemos la palabra siendo predicada, muramos un poquito más a nosotros y Cristo crezca en nuestra vida, su carácter. Así que para que eso suceda, necesitamos estar unidos, porque Cristo será glorificado en medio de nosotros al ministrarnos mutuamente la gracia y los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Qué maravilloso es el Señor, ¿no? Hoy hay una cultura de gente que cree que hay superhombres, superdotados, ¿no? Mire que en los últimos años están muy de boga las películas de superhéroes, ¿no? En mi época, siendo más joven, eso casi no se veía, ¿no? Había un Superman todo raro en pijama. Hoy en día hay unas películas y la gente tiene esa ideología y llegan a la iglesia y piensan lo mismo, que hay el super apóstol, el super pastor, el super ungido. No hay tal cosa, porque el Señor, de una manera maravillosa, yo diría también hasta simpática, repartió los dones y no se los dio solamente a uno, sino que los repartió ¿en qué? En toda la iglesia. ¿Para qué? Para que se necesiten, para que se ayuden, para que estén obligados ¿a qué? A estar juntos. Qué hermoso es cuando hay hermanos, y yo lo veo en esta iglesia, que realmente tienen ese don de la enseñanza, o ese don de ser maestros de la palabra y profundizan más que incluso a veces el pastor, porque el pastor no tiene todos los dones. Para ser pastor no dice que usted tiene que tener todos los dones. Y entonces aún el pastor y los hermanos recurren a un hermano aquí, un hermano allá. Hay un hermano que tiene el don de misericordia, hay personas que tienen una gracia especial para ayudar a los demás. Y entre todos nos estamos ministrando, y esa es la iglesia que Cristo quiere y la iglesia que Cristo estableció.
Estamos en el libro de Corintios y ya varias veces he tocado en el pasado, en la serie de enseñanzas que estamos dando, cuál es el contexto de la epístola a los Corintios. Corinto era una ciudad griega extremadamente inmoral, ¿sí? Incluso en algún momento de la historia dicen que cuando querían ofender a alguien dentro de la cultura griega, le decían que era un corintio, y eso ya era ofensivo, ¿sí? E incluso cuando querían ir a pecar, decían vamos a corintiar. O sea, imagínense en medio de qué lugar estaba esa iglesia. Complicado. En parte se dejaron contaminar los hermanos de Corinto, porque cuando uno analiza lo que entiende al leer Primera de Corintios especialmente, es que esta era una iglesia problemática y difícil, pero en extremo, con problemas que uno llegaría a pensar que esas personas eran casi que paganas. Es extremo a veces lo que sucedía en medio de la iglesia de Corinto, y Dios puso esta epístola para enseñarnos de que a pesar de que somos cristianos y de que Cristo verdaderamente pueda vivir en nuestro corazón, aún así es posible que hayan divisiones en medio de nosotros. Los corintios son ejemplo de las divisiones que amenazan esa unidad práctica de la iglesia. Yo quiero decirle algo, la iglesia está unida y eso es un hecho. ¿Usted no peleó alguna vez cuando sus hermanos chiquitos? ¿Qué dicen los hermanos cuando son chiquitos y pelean? A usted ya no es mi hermano. Pero eso no lo van a poder librar porque se pongan molestos. La sangre está allí y siempre los unirá. En el caso de la iglesia de Cristo, no es que tengamos nosotros que unirnos y crear cosas y hacer inventos para que nos unamos. No, la iglesia está unida espiritualmente, cubierta por la sangre de Jesús. El problema es cuando en la práctica no estamos unidos. Porque ciertamente estamos unidos espiritualmente, pero debemos unirnos en la práctica verdaderamente. Corintio demuestra que cuando damos rienda suelta al orgullo, cualquier cosa puede ser motivo de división en medio de nosotros. Una división es un partidismo interno, cuando se forman grupos dentro de la iglesia que creen tener la razón o que quieren imponer sus propios conceptos o ideas, siendo hostiles con los demás miembros de la congregación. Es el tipo de división de la cual nos está hablando acá y que nosotros debemos cuidarnos mucho. Pablo, después de darle gracias a Dios, porque si usted lee el capítulo 1, primero que todo, me parece maravilloso Pablo, es un hombre muy sabio. Yo creo que cuando uno, y él ya se había enterado, dice que los de Chloe le informaron, él ya sabía lo que estaba pasando, y cuando les escribe, yo creo que uno, lo primero que diría, bueno, a ver, sinvergüenzas, empezaría de pronto uno, pero Pablo no hace eso. ¿Sabe qué hace Pablo? Les dice, le doy muchas gracias a Dios, usted lo puede leer ahí atrás, por la gracia que ha derramado en su vida. Eso está en unos versículos atrás, ¿no? En el 4 dice, gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿qué? Y mira lo que dice el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque en los corintios habían dones, pero sin embargo eran gente desordenada y problemática. Pablo todavía da gracias a Dios. Y le da gracias a Dios por la gracia que les ha derramado sobre sus vidas, porque a pesar de todo ellos son hijos de Dios. Y hace un llamado, que es el texto que vamos a ver hoy, a la necesaria unidad entre ellos, hermanos. El llamado de Pablo a la unidad es una gran enseñanza que nosotros debemos tomar en nuestra congregación. La Iglesia Norte tiene que estar unida, hermanos. Yo quiero darle gracias a Dios porque, ¿sabe una cosa? Considero como pastor que la iglesia está unida. Que pueden haber habido algunas desavenencias entre hermanos, pero que en general la iglesia ha crecido en esa madurez y unidad. Lo pude comprobar cuando estuve hace unas semanas hablando con los miembros de la iglesia. Lo he visto con las personas que vienen a la congregación y se sienten parte también de ella. Y veo una unidad, ¿sí? En general. Pero es que eso no significa que nosotros tenemos que tener cuidado, porque la división puede surgir en cualquier momento. ¿Saben una cosa? Cualquiera de ustedes, me incluyo yo incluso, puede ser usado para traer división a la iglesia. No hay excepciones. Aún pastores, y lo vemos en casos de las epístolas, se prestaron, los líderes de la iglesia se prestaron para crear ¿qué? División y bandos dentro de la congregación. Y eso surge en un momento determinado, rápido. Nadie se lo espera a veces. Y por eso nosotros tenemos que estar advertidos. Considero que esta es una iglesia unida, que le falta perfeccionar su unidad, sin duda, pero que es una iglesia en donde veo amor verdadero por los hermanos. Sin embargo,
nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Hoy no quiero tratar 3 puntos, quiero diseccionar el versículo 10. Yo me voy a centrar en el versículo 10. Y quiero diseccionarlo hoy con ustedes, para que veamos palabra por palabra y frase por frase, qué es lo que Pablo quiere transmitirles a ellos. Hablando acerca de qué, de la unidad, que es la enseñanza que nos está dejando este texto de la palabra de Dios. Como primero, y lo voy a hacer en 6 partecitas, ¿sí? Suena mucho, pero es corto, tranquilos. Diseccionamos en 6 partecitas lo que Pablo está diciendo allí. Y el primer punto que yo quiero tomar allí, la primera palabra que usa Pablo es ¿cuál? ¿Cómo empieza allí el versículo 10? Hasta ahí. Os ruego. Mire que todo es muy diciente. Él había sido informado, dice el versículo 11, por los de Cloé, acerca de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Sabía la gravedad de sus contiendas. Pero Pablo, antes de llegar primero que todo con otro tipo de actitud, él llega con una actitud humilde, pero también de urgencia. Cuando alguien hace un ruego, no es alguien que esté demandando necesariamente, quiere decir que hay humildad en su petición. Pero por otro lado, cuando alguien ruega, está pidiendo algo con urgencia. Es algo que se necesita resolver ya. Y es lo que Pablo primero que todo dice. Dice que con amor y urgencia apela, es decir, ruega a que no sigan en esas divisiones para que eso no se degenere una fractura más grave y definitiva. Y este primer punto que podríamos extractar de esta primera palabra, esta primera frase, es acerca del cuidado que debemos tener de prevenir con urgencia la amarga división, porque la división es amarga en medio de la iglesia. Debemos prevenir con urgencia, hermanos, la amarga división, ¿sí? ¿Cómo podemos prevenir? El ruego que Pablo dice es, hermanos, con todo mi amor, con todo mi corazón, con todo mi deseo, les estoy rogando que no sigan en lo mismo. ¿Y cómo podríamos nosotros de una manera práctica tener cuidado con las divisiones que van surgiendo dentro de la iglesia, que puedan surgir, y ojalá no sea así, ni en esta ni en otras? Desde el comienzo, con la sabiduría de la palabra, debemos cortar las contiendas. Hermanos, nunca un gran fuego empezó por un lanzallamas necesariamente. No necesariamente empezó por un lanzallamas. Pudo haber empezado un gran incendio por simplemente una velita pequeñita o un cerillo que se encendió. Y cuando estamos hablando de división, es una pequeña murmuración que permitamos nosotros. Una inconformidad tratada sin sabiduría. Un malentendido. Ustedes saben cuánto en mi experiencia como pastor he tenido que resolver malentendidos, porque la gente es tan orgullosa que asume que alguien dijo, que alguien tuvo esta actitud, y son tan orgullosos que nunca son capaces de ir y hacer lo que la palabra de Dios es, ir al hermano y decirle, hermano, noto esto, quiero que seas honesto conmigo, que me digas qué está pasando. No. Hay orgullo, y entonces empieza a formarse una serie de malentendidos, y la iglesia, y también se aplica incluso en las familias y en muchos lugares, termina siendo afectada. Y lo que empezó como un pequeño malentendido termina siendo un gran odio y una gran división en medio de la congregación. Una ofensa sin perdón. Hermanos, debemos ser personas perdonadoras y debemos ser personas capaces de pedir perdón como cristianos. Pueden degenerar en serias divisiones en medio de la congregación. Entonces lo primero que veo en ese ruego de Pablo es el deseo que él tiene de prevenir con urgencia que esta iglesia de Corinto se fracture tremendamente en su interior. Y en el caso de nosotros, y aquí voy dando la aplicación conforme voy exponiendo el texto, quiero decirles, hermanos, que debemos ser cuidadosos con aquellas personas que murmuran. La murmuración evangélica es diferente a las demás. No es el chisme típico, es una murmuración espiritualizada, entre comillas, ¿no? No falta el que siempre dice, le digo para que oremos. Y parece, ¿no es cierto?, que las personas comentan cosas. Me parece muy triste que siendo cristianos bíblicos sabemos cuál es el procedimiento, y cuando alguien ha pecado contra ti, es decir, ha pecado contra Dios, ha pecado contra la iglesia, lo primero que tienes que hacer es ir a esa persona y decírselo a ella. Y es algo que yo quiero que usted entienda, que eso va a evitar muchos inconvenientes. Cuando la gente en medio de la iglesia tiene inconformidad, pero no la trata con sabiduría, cuando los malentendidos se dejan crecer en nuestra vida, tenemos grandes problemas allí.
La iglesia debe cortar esto. Cantares 2:15 dice, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Eso quiere decir que los grandes viñedos, las grandes cosas no son dañadas por grandes cosas necesariamente, sino por cositas pequeñas que empiecen allí a aparecer. Saliéndome un poquito de lo que estamos enseñando, aún aplíquelo en su propio hogar. Desde el comienzo con mi esposa establecimos que en mi casa no íbamos a pelear ni a discutir, que íbamos a hablar. Y que si el momento propicio, el momento en que debíamos hacerlo, estábamos de pronto alterados, era mejor callarnos, no decir nada y después sí, dialogar. Y les quiero decir, después de 16 años, que realmente es efectivo. Mucha gente en momentos, por malentendidos y por cosas, terminan discutiendo y ofendiéndose. Y es un caldo de cultivo para que el diablo haga cosas, estragos en su hogar y en su vida. Es importante que hablemos, es importante que cortemos eso desde el comienzo. Es importante que esos enojos se disipen como cristianos que somos y en medio de la iglesia sea así. Entonces Pablo primero que todo les dice, os ruego. Pero después dice, hermanos, es lo que dice después en el versículo 10. Miren, Pablo les habla, a pesar de lo problemáticos que eran, con amor, como a hijos de Dios. Gente que había sido beneficiaria de la gracia divina. O sea, estos hermanos, yo creo que Pablo podría tener todo el derecho, si quisiera, de acusarlos y de condenarlos. Pero Pablo, con su sabiduría, no los condena. Y no es una cuestión de diplomacia. Es que hoy en día hermano se le dice a cualquiera. Pero cuando en la Biblia alguien le decía hermano a otro es porque verdaderamente era un hijo de Dios. Y cuando Pablo les dice hermano es porque él está convencido de que a pesar de todo lo que pasaba en sus vidas y en su iglesia, ellos todavía eran hijos de Dios, eran sus hermanos en Cristo. Y esto es muy importante para nosotros, ¿saben por qué? Porque, y aquí es el segundo punto de lo que quiero tratar, nosotros debemos tener un trato lleno de gracia, amor y respeto, aún para resolver nuestras disputas. Cuando se crean ciertos bandos en medio de una iglesia, la gente tiende a satanizar al otro. Y decimos, nosotros somos los que tenemos la razón, nosotros sí somos los bíblicos, nosotros sí somos los que somos buenos, no lo dicen de esa manera, pero es lo que están sugiriendo con su actitud. Y los demás son muy sospechosos, son hijos del diablo, y la gente tiende a satanizar a los demás. Desprecia al otro, espiritualizando esas contiendas que no tienen nada de espiritualidad. Y note esto que le estoy diciendo. Tendemos a veces en ocasiones a crear bandos de gente más espiritual en la iglesia, despreciando un poco a aquellos que no lo parecen. La Biblia dice que a los débiles en la fe, a la gente que está comenzando, los que dicen ser espirituales deben estar prestos que a servirles con amor, a enseñarles, a no caerles encima, sino a tenerles que paciencia. Es que hay gente que cree que la iglesia es un club de santos. Pero la iglesia realmente es un lugar abierto para que los pecadores vengan y por lo menos tengan la oportunidad de escuchar la palabra. Ya Dios los salvará, o no será así. Pero de todas maneras este lugar está abierto y debemos tener paciencia y prudencia. No debemos satanizar. Pablo dice, esta gente tiene problemas a nivel de inmoralidad sexual. Estas personas son divisoras, han formado grupos y atacan. Los ricos desprecian a los pobres en esa iglesia. Y todavía tengo que entender y tengo que decir que son hermanos en Cristo. No son impíos, son gente que está equivocada, que hay que corregir, y por eso está escribiendo la epístola a los Corintios. Así que hermano, nuestro trato en cualquier circunstancia, en cualquier dificultad, en cualquier malentendido que usted tenga con un hermano, tiene que ser ¿con qué? Con amor. Yo nunca espero ver en el medio de la iglesia gente en disputas groseras. Tú puedes molestarte con un hermano porque hermanos no hemos llegado al cielo. Cuando lleguemos al cielo todos vamos a tener un carácter perfecto, porque será el carácter de Cristo formado plenamente en nuestra vida. Y con el carácter de Cristo, ¿quién pelea? Solo los pecadores, pero ya no va a haber pecadores. Así que todos vamos a estar ¿de qué? De acuerdo. Yo me ven en el cielo, ¿no? Hermano, es azul. Ay, sí, es azul, hermano. ¿Sí? Y es hermoso. Sí, es, si tú lo dices. Es un ejemplo tonto. Quiere decir que vamos a estar de acuerdo. Pero aquí van a haber dificultades en nuestras relaciones. Hay gente que se asusta porque a veces de pronto algún hermano tuvo un choque con otro. No, ya se nos fue la gracia. No, es normal.
El problema no es que hayan dificultades, el problema es cómo resolvemos esas dificultades. Ahí es donde tenemos que aplicar la palabra de Dios. Y ante todo el amor cristiano. Porque en este caso podríamos estar maltratando al cuerpo de Cristo. Y miren, hermanos, eso es muy delicado. A los padres que están aquí, les pregunto, ¿a ustedes les gustaría que cogieran un hijo de ustedes y lo maltrataran, especialmente si es pequeño? Porque la Biblia dice que los hijos, cuando habla en las evangelios de los hijos de Dios, los llama pequeños, ¿no? En muchas ocasiones, o sea, como niños pequeños. Eso está en Mateo 18 y todo eso. ¿A usted le gustaría que a un hijo suyo lo maltrataran, lo golpearan, lo insultaran? A ningún padre nos gustaría eso. Si tú eres hijo de Dios y el que está al frente tuyo es un hijo de Dios, y recuerda que no todo el mundo es hijo de Dios, estoy hablando de la iglesia, de los que son creyentes, aún con los inconversos deberíamos ser respetuosos también, porque nada justifica que nosotros tengamos una mala actitud hacia la gente inconversa. Con más veras debemos tratarlos bien, porque ellos necesitan ver ese testimonio de amor en nuestra vida. No quiere decir que les aplaudamos su pecado, de ninguna manera, pero quiere decir que tenemos que también ser amorosos con ellos. Hermanos, si tú maltratas al cuerpo de Cristo, Dios te juzgará. Tú que crees que tienes la razón y estás ofendiendo, maltratando, murmurando. Mire que Pablo se refiere a ellos con amor, le dice hermanos, hermanos. Cuando usted tiene una disputa con alguien en su vida en general o en la iglesia, le pregunto, ¿usted quiere edificar o destruir? ¿Usted quiere resolver sus asuntos o quiere complicarlos? Hay gente que dice, no, es que yo sí sé cómo son las cosas y es que conmigo no se metan porque es que... Digo, ¿tú quieres resolver las cosas o quieres empeorarlas? Es que yo tengo la razón, sí puedes tener la razón, pero hay maneras de hacerle ver las cosas a la gente, que los puedan entender. Y si tú eres tan espiritual, pues rebájate un poquito a los que no lo son tantos. Pero si tú eres así, no creo que seas para nada espiritual realmente. Hermanos, ese trato de amor debe estar entre nosotros. Hay gente que solo quiere tener la razón y por eso se forman estos bandos. Eso es lo que les pasaba a los corintios. Unos seguían a un maestro y otros a otro. Si en este sí tiene más, no sé qué habrán dicho, unción, pero eso es nuevo, ¿no? Eso se lo inventaron hace 50 años. Este tiene más labia, este sabe hablar mejor, este es más amoroso. Y se vinculaban a esto y se dividían. Así que nosotros tenemos que tener un trato lleno de gracia, de amor y de respeto, aún cuando tengamos disputas con algún hermano en Cristo. Dice la palabra que la palabra blanda aplaca la ira, ¿no es cierto? Eso es muy sencillo. Si usted está en su casa y su esposa se altera y usted dice, pues vamos a ver quién grita más. ¿Será que usted es sabio? Pero si usted se calma, no, es que yo no me puedo dejar. ¿Tú quién eres, amigo? Tú no eres nadie. Ah, soy el líder de esta casa. Pues es el líder, demuéstrelo con sabiduría. Porque aquí el liderazgo no es a punta de gritos. Es con sabiduría, es con inspiración, es con guianza. Yo quiero que todos tengan el dedo allí en 1 Corintios y vayamos a rápidamente Proverbios 6:16. ¿Lo tienen, hermanos? Léanlo ustedes porque está muy bueno hasta el 19. 6:16 al 19. Léanlo, por favor. Mira lo que dice el último. El que siembra discordia es una de las cosas que Dios que aborrece, y aborrece es odiar. Hay gente que se dedica en las iglesias, y en mi experiencia pasada como pastor vi esos casos, a crear divisiones, a traer murmuraciones, a creerse superior a los demás, y están sembrando discordias entre hermanos, y Dios aborrece eso.
Entonces hemos visto que Pablo comienza este versículo 10 diciendo, os ruego hermanos, y ahora veamos la tercera frase que usa allí, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una versión en inglés, se llama la traducción Phillips, lo traduce de esta manera y me parece que nos hace entender un poquito mejor esto. Dice, captando la esencia de lo que Pablo quería decir allí, dice, o lo traduce, por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para ustedes. Por todo lo que el Señor Jesucristo significa para ustedes, después dirá que habléis todos una misma cosa más adelante. ¿Qué es lo que nos mueve a estar unidos? No es la simpatía entre nosotros. Hoy estamos acostumbrados a iglesias que les fascina el maquillaje, lugares bonitos, gente bonita. En mi experiencia pasada como pastor fui a cursos dizque para pastores donde le decían no cómo formar a sus ujieres, que son las personas que reciben a la gente y la acomodan y las que la saludan, y nos decían que teníamos que casi que obligar a los ujieres a que siempre estén sonriendo, porque nos daban el ejemplo de Disney. Dicen que en Disney todos los empleados por contrato tienen que reír todo el rato, o si no les ponen una multa o los pueden echar. Yo creo que esa gente termina con dolor, sí. Decían, si así lo hace Disney, entonces nosotros tenemos que hacerlo más. Oye, qué tontos. Discúlpeme la palabra y se los voy a decir. Qué estúpidos esos hombres. Están invitando a la gente a ser hipócrita. Y sí, yo creo que como cristianos tenemos que ser alegres, pero nosotros no tenemos por qué ser hipócritas. Y si el que te saluda es tu hermano cuando llegas y lo ves triste, en vez de tú decir, ay, yo no entro, ¿qué debería usted decir? Hermano, te amo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Puedo orar por ti? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Hermanos, no es la simpatía, no es el maquillaje lo que nos mueve a estar unidos. No son las frases de cajón hermosas, el corazón que tiene a Cristo está alegre y en esta iglesia todos somos alegres y campeones. No son esas cosas. En la iglesia habemos mucho tipo de personas. Hay personas, y en eso Dios ha querido que sea así. Él no llamó solamente a la gente que tiene un estilo de ser, una manera de ser o un carácter definido. Aquí hay de todo en la iglesia de Cristo. Hay personas muy educadas y hay personas que no lo son tanto, pero igual todos son hijos de Dios porque han confiado en Jesucristo. Y hay personas que tienen un carácter difícil, un genio fuerte que tienen que cambiarlo obviamente. Y hay otros que tienen un carácter demasiado dócil que también deberían cambiarlo porque eso a veces tampoco es tan bueno. Si es un asunto de carácter natural, ¿no? Porque espiritualmente sí debemos ser dóciles delante de ¿quién? Del Señor. Así que la gente está buscando ese sitio, ¿no? Yo me identifico en esta iglesia porque realmente me gusta las actividades que hacen en esta iglesia para los jóvenes. Yo fui 10 años, no más, como 12 años pastor de jóvenes. Esta es la hora en que no he encontrado eso en la Biblia, que es un pastor de jóvenes. Hice 1000 monerías y eso no le agregó una sola gota de santidad a los muchachos con los que yo trabajé, ni una sola. Lo único que funciona es que tú te rindas a Jesucristo, vayas a su palabra, le busques y vivas a Cristo. No es eso lo que nos une, porque de hecho en medio de nuestras relaciones habría muchas razones para dividirnos, para escoger grupos, gente que me cae bien, gente que está en mi nivel. No, aquí lo que le está diciendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo es que por el amor que le tenemos a Jesucristo debemos estar unidos con nuestros hermanos. Mire, yo he aprendido eso, aunque no perfectamente. Siendo pastor sigo siendo muy humano y hay gente que me cuesta, es difícil tener una relación buena, digámoslo así, con ellos. Pero yo he entendido que cuando yo le ministro, cuando yo me acerco a una persona, yo no lo estoy haciendo por simpatía. La persona puede caerme mejor o no, eso no es un asunto. Además yo ya dejé de lado eso hace años, de que me caiga o no me caiga, porque yo sé que yo a todo el mundo le debo caer gordo, ¿sí? Así que no puedo, el que tenga rabo de paja, ¿no?
Pero yo quiero decirles que realmente tengo que ver a Cristo en los demás. Y tengo que entender que este hermano ha sido problemático conmigo, pero Cristo me manda ¿qué? Amarlo. Es una orden. No es una opción para nosotros, como hijos de Dios. Quien no ama a Cristo no puede practicar el amor y la unidad del cuerpo. Somos conscientes que Él nos hizo uno por su sangre, ¿sí? Así que mucha gente dice, no, es que no soporto. Entonces tú tampoco debes soportar a Cristo. No debes soportarlo, porque Él te ordena. Y dice que en eso es que conocerán que son sus discípulos, en que se amen los unos a los otros. Quien no ama a Cristo no puede practicar el amor y la unidad con el cuerpo. Miren, hermanos, hay gente que santifica, entre comillas, santifica su división. Quiero aclarar algo. Es absolutamente sensato el que usted sea parte de un grupo que tuerce el evangelio. Si en una congregación que se dice ser cristiana, realmente, y me refiero no a detalles, porque todas las iglesias tenemos errores en detalles, todas. Pero me refiero en el fondo, en la esencia, en lo que le predican. Si el que le predica a usted se la pasa es contando chistes y hablando de él mismo y de lo que ha logrado, o de lo que hizo. Si el que le está predicando a usted le habla fantasías o retórica, pero no le está explicando la palabra de Dios, como no te lo estoy haciendo hoy yo, pero no es que yo sea el mejor para hacerlo, humildemente trato de hacerlo, pero lo que yo no me estoy parando aquí a decirles, hermanos, la unidad, a ver, ahí la unidad es como el chocolate, todos queremos, no me estoy inventando nada, les estoy diciendo, esto es lo que Pablo le decía a los corintios, por ende, por ser palabra de Dios, no lo está transmitiendo a quién, a nosotros que somos el cuerpo de Cristo, y lo estamos explicando. Es completamente sensato de que tú te apartes de un grupo de estos. Pero escucha, dentro de las iglesias que verdaderamente son de Cristo, no existe ninguna división santa. Porque hay gente que tiene un complejo de mesianismo y a veces se levanta, es que yo tengo razón y entonces yo tengo que estar en esa iglesia para hacerles caer en cuenta. Porque es que yo, hermano, es como cuando a mí venían antiguamente me decían, el Señor dice... Y yo digo, a mí el Señor me mandó a decir, pues no tiene por qué mandarme razones. Me puede decir a mí personalmente, yo también soy hijo de Él, ¿sí? Y hay gente que piensa que tiene esa facultad. Así que somos uno en Él. Y aunque es sensato apartarse de ciertos grupos que tuercen el Evangelio, no existe división santa dentro de una iglesia verdaderamente cristiana. Entre los bandos que surgen no hay amor a Cristo, sino amor a sí mismos, a imponer sus conceptos, sus intereses o sus estilos de hacer las cosas. Por eso le digo que cuando la gente llega a esta iglesia es bienvenida. Y una de las primeras cosas que debería hacer es darle nosotros nuestra declaración de fe, aunque sería bueno que para muchos se los pudiéramos explicar, porque algunas cosas seguramente no las entenderán porque no son conocedores de la Escritura. Pero que conozca qué creemos nosotros y cómo pensamos, y que vengan y sepa cómo hacemos las cosas en esta iglesia, cómo rendimos culto a Dios, cómo nos tratamos. Y de esa manera puede identificarse. Pero hay gente que llega a lugares y piensa que tiene el don divino de cambiar o de torcer las cosas y de hacerlo de la manera que a él le parece. Esas son causas de divisiones. El amor a Cristo en la iglesia se manifiesta en cosas como la prudencia, la paciencia, el perdón, la disciplina en amor, es decir, que seamos conscientes de que tenemos que corregir a nuestros hermanos cuando están pecando, pero con amor, y el tener gracia mutua, ¿no? A veces somos muy buenos para pedir gracia, pero somos más excelentes para darle ley a los demás, y darles duro a veces. Miren lo que dice 1 de Juan 4:20, me gusta que lo busque porque no quiero hacerle perder su traída de la Biblia, así que quiero que la use. Pero por favor no sea parte de 1 de Corintios. 1 de Juan 4:20. A ver, hermano, ¿lo tienen? Léanlo ahora, por favor. Si alguno dice yo amo a Dios, ¿y cuánta gente hasta ahora está cantando yo amo a Dios? Te amo, Señor, y en ritmo de salsa,
en ritmo de balada, en ritmo de rock, en todas las iglesias. Yo amo a Dios, pero dice la palabra, si dice yo amo a Dios y aborrece ¿quién? A su hermano, es que mentiroso. A veces la gente no conoce, ¿no? Pero a veces dentro de las iglesias hay grandes disputas y la gente levanta manos santas, pero no como dice la Biblia, sin iras ni contiendas, sino con iras y con contiendas. Hasta en los llamados grupos de alabanza en ocasiones, y lo digo con conocimiento de causa porque yo duré 12 años en un grupo de alabanza, están allí cantando al Señor lo más de lindo, entre comillas, pero ellos mismos tienen disputas. Este no toca bien. Yo puedo ser mejor que él, yo ministro más. Son unos tontos. Y las iglesias acolitan eso porque también están en la ignorancia de ellos, porque no hay amor hacia el hermano. Si usted dice que aborrece a su hermano, la Biblia dice que usted es un mentiroso. Y cuando habla de su hermano es cualquier creyente en Cristo. No importa si es nuevo o si es viejo en el Evangelio. No importa quién sea, usted no debe aborrecer a ningún hermano en Cristo. Entonces, en este punto, cuando nos habla de por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos está diciendo que el amor a Cristo es lo que nos une, por encima de cualquier cosa que nos pueda dividir, ¿sí o no? Cuando en los hogares hay amor, y debe haber amor entre esposos, obviamente, uno puede tener a veces alguna desaveniencia con su esposa, pero eso no tiene importancia, porque al fin y al cabo uno se acuerda que la ama, ¿sí o no? Cuando uno es cristiano, puede tener a veces alguna desaveniencia con un hermano, pero se recuerda que uno ama ¿a quién? A Cristo, y por eso debe amar a su hermano. Sigamos adelante, el versículo nos dice: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y en esencia está hablando de una unidad fundamental allí. Ya Pablo les ha dicho: hermanos, es un ruego de mi corazón, es una urgencia que tengo, el que ustedes, a quienes considero mis amados hermanos, a quienes sé que Cristo ha salvado, les pido por el nombre de Jesucristo, es decir, como lo decía esta otra versión, por todo lo que nuestro Señor Jesucristo significa para ustedes, les pido una cosa: que hablen todos una misma cosa. ¿Qué está diciendo? Que todos sean uniformes, que piensen de la misma manera en todos los asuntos. No, aquí está hablando de una unidad fundamental, y es la unidad de doctrina. Está hablando de sus creencias. No puede haber unidad en una iglesia si no se cree lo mismo. Y allí todos los autores y los estudiosos coinciden en que Pablo está enfocándose en el hecho de que debe haber una unidad doctrinal por el contexto que tiene todo 1 de Corintios. Hoy en día hay gente tan, ignorante, que dice, y muchos los aplauden, de que la doctrina no importa, de que la doctrina divide. He escuchado frases como esta: la doctrina divide, pero el amor une. Y yo le digo: ¿cuál amor va a unir si no hay doctrina? No de que el cristianismo es una creencia, es una fe. Usted tiene que saber qué es lo que cree. Y eso marca una diferencia con los demás. ¿Por qué usted y yo no somos católicos? ¿Por qué no le estamos rezando a la Virgen del Coroma hoy, a la Virgen de la Guascarelera? No sé. ¿Por qué no lo estamos haciendo hoy? Porque somos cristianos evangélicos, porque tenemos una fe y una convicción de la Biblia. Y la Biblia dice que no debemos adorar ídolos. Por poner un pequeñísimo ejemplo. Así que sí, en una iglesia tiene que haber unidad de doctrina. Y quiero explicarles rápidamente esto. La doctrina es la enseñanza correcta extractada de toda la Biblia. La doctrina es la enseñanza correcta extractada de toda la Biblia. De hecho, doctrina traduce eso, enseñanza. La fe, la salvación y la vida santificada dependen de la doctrina fundamental. Para los que desprecian la doctrina, para los que en sus iglesias no les han enseñado doctrina, quiero decirles que la doctrina es supremamente importante, y es la unidad, es algo que nos une en esencia. ¿Por qué es importante para la fe? Porque si usted no entiende quién es Cristo y qué enseña la Biblia sobre Cristo, usted no tiene ninguna fe en Él. De pronto tiene una fe en un Cristo que usted se imagina, pero no en el de la Escritura, porque no lo conoce. ¿Por qué es importante la doctrina fundamental para la salvación? Porque si usted no cree que solo Jesucristo salva y lo hace exclusivamente Él por medio de la fe, por gracia mediante la fe, usted no es salvo. Vuelvo al cuento: ¿por qué nos diferenciamos, como los católicos que dicen ser cristianos? Porque los católicos no creen esto. Ellos creen que
Sí, Cristo nos salvó y nos dio gracia, pero hay que hacer cosas, hay que bautizarse, hay que tener los sacramentos, hay que ir a misa, hay que confesarse, los pecados son cura, para que uno pague penitencia y de esa manera de pronto, tal vez si le pega, vaya al purgatorio 10.000 años se queme y después vaya al cielo. ¿Sí ve la gran diferencia en la doctrina, en la creencia, en la enseñanza? Obviamente la doctrina católica es torcida, no tiene nada que ver con la escritura. Está más apegada a la tradición, a las cosas que los hombres inventaron. Aclaro, una iglesia cristiana verdadera no puede ser ecuménica. El ecumenismo es una obra de Satanás. La unidad entre todos los cristianos. No la unidad entre todos los que se dicen ser cristianos. La unidad entre los verdaderos cristianos. Aunque no haya total uniformidad en lo que pensamos, porque hay variaciones, como lo decía esta mañana Edgar. Hay arminianos, hay calvinistas. El arminianismo es peligroso, pero hay que reconocer que dentro del arminianismo hay muchísimas personas que Dios ha salvado. Y son nuestros hermanos en Cristo, ¿sí? Teniendo cuidado con lo que enseñan, ¿no? Quiero decirles, hermanos, que la doctrina fundamental es necesaria para la vida santificada, porque si usted no tiene una doctrina correcta, ¿cómo va a vivir en santidad? Pongamos un ejemplo de la gente legalista. Ellos se salen de la palabra y ponen sus propios mandatos. Y entonces creen que ser santo es que una mujer use solo falda, pelo largo. Falda larga, y dicen que lengua larga, eso dicen las malas lenguas. No me consta. Y dicen, eso es santidad. ¿Eso es santidad? Es una mala doctrina. Como también existen doctrinas que se dicen ser cristianas, como la del Señor, de creciendo en gracia, que yo creo que es más creciendo en desgracia, ¿sí? Que dice, ya usted es salvo, siempre es salvo, entonces viva como quiera. No tiene una buena doctrina, no pueden vivir en santificación, no son cristianos siquiera. Entonces sí ve la importancia de que usted conozca la doctrina, pero quiero hacer una diferencia. Toda la doctrina es importante, pero hay doctrina fundamental y hay algo que los teólogos llaman doctrinas complementarias o doctrinas secundarias. La doctrina fundamental, ¿cómo la podríamos definir de manera sencilla? La doctrina fundamental es la necesaria para ser considerado un cristiano verdadero. Es la necesaria incluso para la salvación. Esa doctrina no se negocia. Esa doctrina es así y punto. Cosas como ¿quién es Dios? Si alguien no cree que Dios es una Trinidad, no es un cristiano verdadero, aunque lo diga. Hay gente que dice, no, solo Jesús. No, Dios es uno solo, pero existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Punto. Si alguien dice no hay un solo Dios, sino que hay varios dioses, esa persona no tiene la doctrina fundamental, no es nuestro hermano en Cristo. No lo es. La doctrina fundamental nos enseña acerca de Cristo. Si alguien cree que Cristo fue un hippie, buena onda, chévere, que vino repartiendo peace and love en este mundo, pero no cree que es el Hijo de Dios, hecho carne, nacido de una virgen, que vivió 33 años en esta tierra encarnado y que fue a la cruz para morir en lugar de los pecadores que confíen en Él y que resucitó entre los muertos. Si alguien dice que Cristo no resucitó, no es nuestro hermano en Cristo. No lo es. Ay, pero parece y canta y es bonito y habla lindo. No importa. Si niegan la resurrección, no son creyentes, no son cristianos. Punto. Doctrinas fundamentales acerca de la palabra. Mire, hay gente en iglesias grandes. Escuché a un pastor reconocido en Bogotá hace años diciendo lo siguiente: pero su masa de gente que la amamos, pero son muy ignorantes porque las ha metido en la ignorancia. Dice la siguiente afirmación que incluso algunos de ustedes no comprenderían. Y él dijo lo siguiente, dijo, no, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Dice, pues el pastor. Y es muy reconocido acá. Y yo ya, qué ignorante. ¿Y a qué lugar está llevando esa gente? No, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando dice contiene la palabra de Dios, está diciendo que usted puede seleccionar. Esto sí lo dijo Dios, pero esto fue como que Pablo allí está hablando aparte, fuera inspiración. No, toda la palabra es inspirada por Dios y útil, dice en Timoteo. ¿Sí ven que las doctrinas fundamentales no se negocian? Pero escúcheme, hay doctrinas secundarias. Y aquí es donde vienen las divisiones más grandes. ¿Cómo definiremos doctrinas secundarias o complementarias?
Son enseñanzas que no son esenciales para la salvación, pero que han sufrido muchas interpretaciones, y podríamos hablar sobre asuntos, ¿sobre qué asuntos? Sobre la organización de la iglesia, sobre el culto, cómo se hace el culto, sobre los sacramentos, que me estoy refiriendo a las ordenanzas, bautismo, Santa Cena, asuntos sobre el matrimonio, ahí son muy discutidos en ocasiones, sobre el ministerio, quién debe estar en el ministerio, quién no, sobre los deberes civiles de un cristiano, el cristiano debe involucrarse en política o no debe hacerlo, cada quien dice tener bases bíblicas, pero eso está discutido. Sobre los dones espirituales, ¿están cesantes o están vigentes? Sobre la escatología, los hechos por venir, lo que vendrá, hay discusiones sobre eso, pero ¿saben una cosa? Cualquier persona puede tener una posición sobre esto y todavía ser considerado nuestro hermano en Cristo. Sí, su doctrina fundamental es la correcta. No sé si me hago entender, hermanos. Hay cosas que no se negocian en el Evangelio. Yo podría considerar a un hermano pentecostal que ve cosas raras, lo podría considerar mi hermano, pero les quiero decir que en el pentecostalismo desafortunadamente la mayoría está muy desviada y han entrado en doctrinas heréticas. Terrible. Es peligroso. Pero no quiere decir que hay hermanos pentecostales que creen en todas estas cosas, pero que a alguien se le ocurrió decirle que dar vueltas en el espíritu es que usted agarre como una licuadora. No faltó los malos que les enseñamos a remolinear. Ahí me incluyo yo. Y creen que es una manifestación del Espíritu. Bueno, yo no considero que sea así, porque no lo veo en la palabra de Dios. De hecho, me parece un poco ofensivo. Pero todavía si él cree verdaderamente en Jesús, en la palabra, en la salvación solo por gracia, en todo esto, podría tener la duda, darle la duda, la buena duda, el beneficio de la duda, digamos así, de que sea verdaderamente mi hermano en Cristo. Amén. Hermanos, las divisiones en la iglesia a veces surgen por este tipo de doctrinas complementarias y la gente le da tanta importancia. Yo creo que todas las doctrinas en la iglesia son importantes, todas las doctrinas bíblicas son importantes, pero hay doctrinas que a veces nos dividen. ¿Saben una cosa? Hay doctrinas que se van a discutir toda la vida y nunca vamos a llegar a ningún acuerdo, porque la iglesia lleva miles de años discutiéndolas y unos se apegan a un lado y otros se apegan al otro. Hay asuntos de estas doctrinas complementarias que nunca vamos a llegar a un acuerdo pleno, y sin embargo eso no significa que no podamos tener unidad. En esta iglesia tenemos una declaración de fe, pero si alguien quiere hacerse miembro y alguna doctrina, alguna cosa pequeña dentro de lo que nosotros consideramos y hemos puesto en la declaración de fe, tal vez no concuerde, siempre y cuando no sea una doctrina fundamental, obviamente, podría hacerse miembro de la iglesia, haciéndole la salvedad de que nosotros como iglesia sí creemos en ello. ¿Sí me hago entender? Podría ser así, porque no son cosas esenciales. Mire, al fin y al cabo usted practicará la unidad solo en la iglesia donde se identifique con su doctrina y su forma de vivirla, donde usted cree que están sujetos a la palabra de Dios. Hermano, una cosa para que usted se pueda unir con los hermanos en una iglesia sea enseñable, porque si usted cree que ya lo sabe todo, ni modo, no va a poder estar unido con los demás hermanos. Mire, yo llevo muchos años en esto, fui a seminarios bíblicos, estudié, pero todavía me paro y me asombro cuando incluso escucho hermanos de la misma iglesia, cuando les doy la oportunidad o tienen la oportunidad de enseñar, cómo me ministran y aprendo de ellos. Y hay cosas que a veces tengo que decir, ni siquiera lo tenía tan claro yo, pero gloria a Dios por el don que le dio a ese hermano, o esa claridad para exponer ese pasaje bíblico. Le doy gloria a Dios por eso. Nosotros tenemos que ser en eso enseñables. Algunos dirán, pero la doctrina fundamental es tan importante. Y le digo, imagínense una iglesia donde la gente cree cada cosa que quiere. ¿Puede haber unidad? Una iglesia donde la mitad de los hermanos son declaradores de fe y son un poco místicos, que creen en la guerra espiritual, no como la Biblia la plantea, porque si hay una guerra espiritual que es una guerra básicamente por la predicación del Evangelio, una guerra de doctrina e ideas, sino creen que todo tienen que amarrarlo. Y imagínense la diferencia si la otra mitad de esa iglesia fueron hermanos más apegados a la Escritura.
Imagínense que alguien llegara con un problema y uno en la iglesia le dijera, esos son demonios. Tiene que echarse aceite en la cabeza y orar dándole 7 vueltas a su cama. Por poner un ejemplo, exagerando, ¿no? ¿Por qué son demonios? Y el otro le dice, no, usted tiene que arrepentirse porque usted es un pecador. Tiene que confiar en Jesucristo y darle la espalda a su pecado. Imagínense dentro de una misma congregación esas ideas. ¿Puede haber unidad? No, no la va a haber. Entonces, si ven que la doctrina es fundamental. Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y se aplica, ¿no? Pero quiero aclararles algo, unidad no es uniformidad. A mí me alegra mucho que haya diversidad en la iglesia. A veces creemos, y esa es una de las cosas que ciertas iglesias tradicionales a las cuales amo, piensan que es que significa que usted agarre la Biblia cuando llega a la iglesia en el lado derecho, al pie del corazón, en el izquierdo, perdón. ¿Sí? Estoy exagerando. Y se siente, y que cuando usted cante no se despeluque, porque es un símbolo de carnalidad. ¿Sí me entiende? Y que usted tiene que entonar así, y que esta es la manera de hacer, y que ojo, nadie puede hacer un Yo le doy gracias porque en una iglesia del Señor hay gente, hay ancianos que ya están en otra etapa de su vida, jovencitos, personas que están recién casadas, hay personas que son, no sé cómo decirlo, dicharacheras, y hay personas que son serias, y hay personas que les gusta vestirse de una manera, y acuérdense, lo que no nos gusta, ni la Biblia acepta, es que usted sea vulgar en su manera de vestir. Eso no lo aceptamos, no lo podemos aceptar. Pero mientras que su manera de vestir sea decente, usted se puede vestir como quiera, ¿sí? No hay una manera de vestir evangélica, ¿sí? Qué bueno es eso, porque a veces también divide, ¿no? Yo vine de un concepto, unos conceptos hace muchísimos años cuando llegué al Evangelio, muy legalistas. Entonces sospechábamos de la hermana que no traía el pelo que le caía aquí sobre los hombros. Decíamos, algo está pasando. Porque eso era lo que nos habían enseñado, aunque tengo que reconocer que mi pastor no era un hombre así legalista, no lo era, pero en la iglesia se había gente legalista. Y mirábamos con esto y no, es que si no... Una vez llevé, disculpen que hable de mí, ¿no? Me hice un corte, el semihongo, imagínense, yo era flaco, todavía podía hacer eso. Me hice un hongo, pero el tipo de la peluquería, porque yo no quería eso, y me lo hizo marcadísimo. Tenía que salir de viaje porque íbamos a predicar a un pueblo. Cuando llegué allá, pues yo quería arreglármelo, pero no tenía tiempo, y nos salimos esa misma tarde, y muchos hermanos allá en ese pueblo donde fuimos me miraban con sospecha, este está modernista. Y yo decía, Dios mío, es que ni siquiera yo lo quiero, pero aún si me gustara, no habría ningún problema. ¿Sí me hago entender? Porque así, esas son las divisiones que mucha gente monta. Queremos esa uniformidad. Aquí todas las mujeres, tenemos que hacerles un uniforme. Estoy exagerando, pero para que ustedes entiendan a lo que me refiero. No, en la iglesia hay variedad, siempre y cuando haya santidad. Veamos lo que sigue diciendo Pablo ya para ir terminando. Y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Una división es la formación de grupos dentro de una iglesia en hostil desacuerdo. Los corintios se habían hecho bando en torno a líderes. Aún el hecho de quién los había bautizado motivaba esa división, ¿sí? Se nota ahí que Pablo dice, menos mal yo no bautizaba sino a unos pocos, porque si no dirían que es que, como Pablo fue el que fundó esa iglesia, parece que algunos dirían, no, es que a mí, usted se calla, Señor, porque si a mí me bautizó fue Pablo, ¿sí? Aquí no me bautizó el pastor ahorita, me bautizó fue el que fundó esta iglesia. Y eso era motivo de orgullo, qué infantiles, ¿no es cierto? Pero hay gente así. Y se iban de un bando, unos son de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros más espirituales, entre comillas, pero no eran espirituales, simplemente era la manera de callar a los demás, pero eran igual de divisores que los demás. Y yo soy de Cristo, ¿no? Hay gente que es así, ¿no? Hasta en redes sociales ve eso. No, yo no sigo a este ni a este, sino yo soy de Cristo, y no va a haber nada de Cristo en su vida. Hermanos, bueno, yo quiero ampliar esto más adelante en otra enseñanza, porque seguiré hablando de la unidad más adelante, pero los griegos estaban acostumbrados a las disputas filosóficas de partidos que seguían a tal o cual maestro. Como ellos estaban en una ciudad griega, su cultura les había enseñado acerca de que se afiliaran a una escuela de filósofos y defendieran
capa y espada a ese filósofo, a ese maestro. Resulta que no renovaron su mente y cuando llegaron a la iglesia empezaron a hacer lo mismo pero con los líderes de la congregación. Nada sugiere acá que los líderes estuvieran promoviendo ese tipo de división. No, era la misma gente a espaldas de los líderes, o por lo menos sin el consentimiento de los líderes, que estaban diciendo: yo soy de este hermano y yo soy de este otro. Y yo lo he visto muchas en las iglesias. Qué importante es la iglesia madura, que sabe que los líderes que Dios ha puesto en su iglesia no están en competencia, sino que se complementan en el don que Dios les ha llamado. Y podemos valorar y apreciar a las personas que están al frente, no creyendo que uno es superior al otro. Los corintios se dividían por cualquier cosa. Y es que depende del orgullo de la persona que promueve las divisiones, el que cualquier cosa pueda ser motivo de ellas, ¿no? Los corintios se dividían, ¿por qué? Porque tenían preferencias personales en ciertas habilidades de liderazgo. Entonces había líderes que les caía mejor, o les gustaba como enseñaban. Se dividían por eso. Tenían celos y envidia de los creyentes por ciertos dones espirituales. ¿Se acuerdan que eso lo enseñamos en esta serie? Que ellos creían que los dones de unos eran mejores que otros y sacaban pecho. Otros se dividían porque hacían una diferenciación por estratos económicos. Estaban los ricos y estaban los pobres. Y pareciera que hubiera como una división en eso también. Habían prejuicios de los creyentes por la posición social. Había unos que eran esclavos y otros que eran libres. ¿Sabían que eso era así? En esa época habían creyentes que aún eran esclavos y le pertenecían incluso a otras personas que eran sus hermanos en Cristo dentro de la congregación. Y aunque creemos que lo mejor hubiera sido que les hubieran dado la libertad, parece incluso por la carta a Filemón, que eso era parte de su cultura en ese momento, y estaban allí, pero decía: una cosa es que usted sea esclavo y libre para el mundo, pero en Cristo, en la iglesia, no importa si es esclavo o libre, usted es un hermano del otro. Imagínense que podía haber un esclavo que fuera pastor de su amo. Increíble, ¿no? Pero ese era el tipo de unidad que hay en la iglesia cuando hay madurez y amor en Cristo. El problema de las divisiones debe ser tratado con seriedad, hermanos. Quiero que vayamos a Tito 3:8. Nos quedan 5 minuticos y ya terminamos. Tito 3:8. Y quiero que lo lean hasta el 11, por favor. ¿Lo tienen? Por favor, léanlo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. No es cualquier cosa las divisiones dentro de la iglesia, hay que tratarlas con severidad, porque pueden hacer mucho daño al cuerpo de Cristo. Bien dice aquí, está siguiendo el proceso de disciplina, ¿no notan? Que dice después de una y de dos, ¿qué había que hacer? La tercera. Es lo mismo de Mateo 18. A la persona que causa divisiones dentro de la iglesia. Terminemos. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, nuestro destino es la unidad perfecta, por eso nosotros debemos estar unidos hoy acá. Dice que estemos en una misma mente, y eso solamente se consigue cuando la gente deja sus gustos y pareceres de lado para buscar juntos la gloria de Dios. ¿Cómo los cristianos pueden tener una misma mentalidad? No basándose en lo que les parece a cada uno, sino en que todos tenemos un mismo interés, y es que buscar la gloria de Dios. Y en eso sí podemos tener una misma mentalidad delante del Señor. El propósito es el reino de Dios, el evangelio, la gran comisión, santidad personal, no mis propósitos personales, mis preferencias o mis propios asuntos. Si alguien en la iglesia, pongo un ejemplo, está buscando la gloria de Cristo y tiene un don de liderazgo, lo que antepondrá es el hecho de que Cristo sea glorificado. Y si la iglesia y Dios mismo tiene a bien que esa persona sea colocada en una posición de liderazgo dentro de la congregación, Él estará contento. Pero cuando una persona está buscando una posición de liderazgo, porque de cierta manera quiere figurar,
porque de cierta manera quiere llegar o anhela eso egoístamente en su corazón, él no va a anteponer la gloria de Cristo ni lo que los hermanos piensan, sino que va a buscar la manera de manipular para llegar hasta allá. Si ven que en eso no puede haber una misma mentalidad, pero si todos realmente deseamos y anhelamos glorificar a Cristo, vamos a tener la misma mentalidad. Pero ahí dice otra cosa, que seamos de un mismo parecer. Es estar, ¿qué, hermanos? De acuerdo. Y eso solamente sucede cuando usted tiene en alta estima a la iglesia, a los hermanos en Cristo, antes que a su ego. Cuando usted tiene un mismo parecer, no estorba las iniciativas de la iglesia, no desalienta a los demás porque las cosas no son como a usted le parece, sino que verdaderamente usted está buscando la gloria de Dios en todo ello. Hay personas que nada les parece en la iglesia, ¿no? Y lo espiritualizan. Entonces, ese color no, ese de ahí no, porque el blanco está allá, entonces esto no es espiritual, ¿sí? Por poner un ejemplo. Esos corazones, eso es como diabólico, ¿sí? La gente tiene muchas ideas, ¿no es cierto? No, el Día de la Familia no tendría que ser en diciembre, tendría que ser en marzo, porque es una fecha más espiritual. Buscan cualquier argumento tonto para disentir y para estar en desacuerdo con los demás. Hermano, dice que estemos en un mismo acuerdo, en un mismo corazón, en una misma mente. Así que nuestro destino es la unidad perfecta. Esa unidad perfecta de pensamiento y de acuerdo no se va a lograr en esa tierra. Pero por el momento podemos orar, ser sabios y humildes para que nuestras relaciones mantengan esa unidad, hermanos, como cristianos. Nuestra tendencia natural es a imponernos y ser autosuficientes. La gracia de Cristo nos hace dependientes de un cuerpo espiritual. Hermano, usted naturalmente no quiere estar unido, usted quiere ser independiente. Usted quiere sacar provecho de la iglesia, pero no quiere involucrarse con la iglesia. Usted quiere mirar de qué manera puede calmar su conciencia al estar en una reunión de iglesia, pero usted no está interesado en dar la vida por sus hermanos. Usted se estaría engañando en ese caso, porque no es el corazón de un cristiano. Yo le invito a que en este día se arrepienta. Usted está unido a la iglesia verdaderamente. Usted pertenece a una congregación verdadera de Cristo y su congregación realmente promueve la unidad siendo una comunidad y no un lugar de eventos. Usted verdaderamente, estando en esta misma congregación donde estamos nosotros, está vinculado en amor, y eso no se refiere a un cargo, a un papel, se está refiriendo a que realmente como cristiano usted esté interesado por sus hermanos, esté procurando ministrarles a ellos, esté procurando ayudarlos y orar y recibir incluso la corrección y los dones que ellos tienen para su crecimiento. Eso es real porque Cristo es glorificado en eso. En la armonía entre los hermanos dice la Biblia que es delicioso, que es bueno habitar los hermanos juntos, que en armonía, no disgregados como le estaba pasando a los corintios. Y nosotros vamos a tener dificultades porque, hermano, yo no les puedo prometer a ustedes, sería una mentira decirles que todas nuestras relaciones en todas las épocas van a ser lo más ideales. Van a haber momentos tensionantes, pero para eso hay gracia. Para eso, como lo enseñamos hoy, amamos a Cristo, y si amamos a Cristo estamos obligados de corazón a amar a la iglesia de Cristo. Cristo es glorificado en ello. Hermanos, involucrémonos con los hermanos de la congregación, ya que es una deuda de amor que tenemos con el Señor y es una necesidad personal que tenemos en esta nueva vida que Cristo nos ha dado. Tú no vas a poder crecer, ni desarrollarte, ni glorificar al Señor como debe ser glorificado, si tú simplemente eres una persona que asiste a una congregación pero no te involucras en ella. Si realmente no te puedes vincular e identificar con una iglesia, tú simplemente eres una persona que escucha, pero que no está aplicando eso en su vida. Créame, la unidad es un mandato del Señor y debemos vivirla. Algunos prefieren aislarse porque tienen miedo de tener conflictos. Hermanos, metámonos en conflictos y eso nos va a llevar a ¿qué? A madurar. No para destruir a los demás, sino para que aprendamos a ser humillados y a reconocer nuestras faltas y a reconocer que no somos nadie y que necesitamos de los demás. El mundo te grita independencia. Cristo te dice, por la gracia que te da ahora, dependes de un cuerpo al que te he vinculado. Ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia donde el Señor te ha colocado. Oremos, hermanos. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Qué hermoso es poder compartir